Me encanta jugar a la ronda. Me mareo con las vueltas. Me río mucho y cantamos. Las olas son rondas de niñas, jugando a la tierra a abrazar. Y yo imagino que para abrazar la tierra hacen falta todas las niñas del universo. Nací en un solar. Mi niñez fue linda, feliz. Y disculpa si estoy sentimental hoy, porque cada vez que hablo de mi niñez, tengo alegría, pero tengo nostalgia. Nací varón, crecí hembra, ahora soy una mujer transgénero. Las 3/4 de mi familia no me conoce porque me escondieron desde niña. Para una niña de 8 años, de 9 años, estar también involucrada en acciones de la revolución era un poco, digamos, fuera de lo normal. Era difícil, era todo muy recto, muy recio, como una dependencia de mi padre principalmente. Era nada más lo que él quería. Tu papá dice que solo te llaman mujeres, que estás horas hablando por teléfono y solo son mujeres. Y yo dije, ¿para qué hablé? Fue un tiempo muy difícil. Yo creo que todavía no me he recuperado totalmente. Estoy aquí porque soy mujer viviendo con VIH. Pensé que el mundo se acababa. Eso fue un choque muy grande porque la niñez fue muy linda. Al venir para la ciudad de La Habana, empezamos a vivir en un cuarto con barbacoa. Sí, yo sí tengo miedo. Yo tengo miedo que me vayan a deportar. Si me deportan, pierdo todo. Cuando yo llegué, que vi todo aquel desastre, que la casa se había caído, yo tenía 19 años, nada más. Y me vi sola. Por supuesto que voy a seguir luchando, si esas son las hijas que yo parí. Después que el niño nació, la convivencia se fue empeorando porque él nunca ha aceptado la enfermedad del niño. Yo creo que yo luché mucho por estudiar, por hacerme alguien en la vida, por todas las humillaciones que yo recibí en mi niñez. Creo que es primera vez que lo estoy diciendo. Cuando crezca, voy a ser una mujer feliz. O mejor, voy a ser felicísima. Mi maestra dijo que escribiéramos una composición con las palabras que más nos gusten. Y para mí, mujer felicísima es la mejor de todas. Mi padre, incluso ya divorciado de mi mamá, viviendo en la misma casa, mi madre sin comentario, porque tenía esa concepción de la familia. Él tenía manifestaciones con nosotros, escondidas de mi madre. Se divorciaron cuando yo era pequeña, pero no sentí la ausencia de mi padre nunca, jamás. Siempre me pegaba a mi papá. Como arreglaba barcos, era muy buen carpintero. Y a mí me encantaba estar en el patio haciendo las cosas de carpintería y mirando cómo las hacía. Y mi mamá que estuviera en la cocina y yo que no, que para el patio. Mi papá era un hombre muy sublime, yo lo amé mucho, lo perdí muy joven. Mi mamá me ayudaba mucho, me enseñó a ser agradecida, por ejemplo. Eso es un valor que me lo inculcó ella. Mi mamá siempre se sacrificó para que nosotros tuviéramos todo lo que hicimos. Mi papá era una extracción muy humilde, pero bueno, siempre nos dio lo que pudo. Mi mamá es lo más grande que yo tengo en la vida. Y fue muy buena con él y fue una excelente mujer. Y aguantó los últimos tiempos por nunca darnos un padrastro ni a mí ni a mi hermana. Mi mamá era de carácter un poco más fuerte, pero la mejor madre, aunque eran otros padres. Mis padres estaban involucrados en acciones revolucionarias. Todo ese ambiente lo que generaba era un miedo permanente. 5 o 6 años. Yo era chiquita, pequeña y desde esas edades ya él como que me acostumbró a estar siempre apegada a él. Todo era con él. Mi papá, después de tantos años de desaparición, aparece en nuestras vidas. Pasaron un par de años y mi papá se enferma. ¿Por el qué dirán fui a cuidar a mi papá? Lo que aprendí fue a gritos y a maltrato. Me daba con las muletas cuando hacía algo mal. En aquel tiempo yo odiaba grandemente a mi padre. Y en un momento, un domingo, ya yo tendría 6 años,
Yo sentía que mi papá, la gente decía que se estaba muriendo. Una persona le había dado un tiro y estaba gravísimo. Una muerte en defensa propia, por supuesto. Le pusieron 8 años. Yo a mi madre le tengo como un amor, pero un amor con lástima. Un amor como que es una mujer muy sacrificada, que me lo dio todo. Qué entretenimiento una mujer con 2 niños podía ver en aquella casa. Que no había televisor, no había un refrigerador, bueno, si no había luz eléctrica. Coincidiendo con la época de Girón, mi padre dijo que no se podían hacer fiestas porque la patria estaba de luto y más nunca tuve un cumpleaños. A los 12 años estuve varios meses prácticamente postrada. Incluso llegué a pensar en diferentes formas de cómo suicidarme. En la niñez está todo. A veces tú puedes ser una persona que aparenta ser una gente dura y no eres dura, es que la vida te golpeó y entonces andas como con mucho miedo a que la vida o las personas que te rodeen te golpeen. Y lo que te voy a contar ahora, eso casi nadie lo sabe. Yo sufrí una violación con 4 años de edad. Ese fue un giro muy grande en mi vida. Yo misma me culpaba de por qué era diferente, de por qué yo sentía diferente y de por qué me había pasado eso. 12, 13 años fue entonces ya cuando empezó ya realmente ya a tener relaciones sexuales conmigo. Él en la casa, casi siempre todos los días por las mañanas antes de irme para la escuela. Mi mamá en la cocina y él todas las mañanas entraba y abusaba de mí. Seré mi dueña. No tendré que cerrar los ojos y soportar cosas que no quiero. No sufriré en silencio. Yo vivía en un batey, pero un batey muy pequeñito, unas 8 o 10 casas. Nosotros quedamos en aquel batey como desamparados, ¿no? Nos quitaron de la federación de los CDR. Era como tener un padre con un problema. Ustedes son como los apestados de este lugar. Después que estudié me casé, estuvimos viviendo ahí aquí en La Habana, que salí embarazada de la niña. Tuve que irme para Oriente porque no me quisieron atender en el tiempo de la barriga. Parí allá y estuve hasta que la niña tuvo 2 años. A los 2 años volví de nuevo para acá. Aquí estamos luchando sin dirección todavía, pero aquí estamos. Pasé hambre. Pasé mucha necesidad, muchas humillaciones. Yo tenía una maestra de primaria. Te decían, ¿en qué trabaja tu mamá? Bueno, mi mamá trabaja en el comedor obrero. ¿Y en qué trabaja tu papá? Y yo me trancaba, yo no decía. Y la maestra volvía, ¿en qué trabaja tu papá? Y yo lo que me daba era vergüenza decir que mi papá estaba preso. No podía salir en estado. Yo me pasé 14 años de infertilidad. Fue un embarazo muy complicado. El niño mío tiene retraso mental ligero con rasgos autistas. Y bueno, yo lo acepté. Yo estaba tan contenta por ser madre que yo aceptaba lo que fuera. Enfrentarte a una escuela desde las 8 de la mañana, donde eras el hazmerreír, la humillada, la maltratada, la violentada. Tenía muy pocos juguetes. Creo que en mi casa había un problema más grande, que era la situación que teníamos económica y no tener a mi padre. Pero yo era una niña feliz jugando con vidrio, con pedacitos de cosita. No sé, mi mamá me ponía una teja, una yagua, cualquier cosa de allá abajo. Esa era mi casita, me metía todo el día en eso, ¿no? Y yo creo que eso también creó en mí un mundo mágico que era mío, que aún conservo. Era tan fuerte que fingía enfermedades para no ir a la escuela, porque tenía miedo que me golpearan. Voy a ser libre. Podré estar en todos los espacios que yo elija. No voy a encerrarme, ni a esconderme.
No van a rechazarme ni a negarme. Ya entonces ahí había conocido al padre de mis hijas y dejé la carrera. Me arrepentiré de eso el resto de mi vida. Empecé a estudiar licenciatura en física y salí embarazada y dejé la carrera. Me dediqué prácticamente toda mi vida a criar a mis hijos y a cuidar a mi esposo. En 9º grado di un bajón significativo en mis notas. Fue ya imposible. Tuve que irme para un politécnico y estudiar lo que se pudo. Yo estaba en el tecnológico, cuando aquello eran las escuelas del campo. Y todo el mundo se queda privado al ver que un padre va a ver un hijo al tecnológico y en vez de llevarle chucherías, esto, lo otro, mi padre lo que me llevó fue una botella de ron, un cartucho de esos llenos de tabaco y una caja de cerveza. Esos fueron una de las primeras veces de contacto de verdad fuerte con el alcohol. Yo hubiera podido llegar más lejos, pero por la discriminación que sufrí, no llegué más lejos. Cuando uno está casi terminando 9º grado, te hacen una evaluación político-moral. En mi expediente decía que yo era un alumno afeminado con tendencia al homosexualismo. Ser homosexual en aquel tiempo era como integrar las filas de Al Qaeda o cualquier grupo terrorista. Y cuando yo llegué a la escuela de arte, era una mujer muy tímida y tenía como grandes complejos, porque traje el guajiro y estaba en un grupo muy duro, porque casi todo el mundo era hijo de actores o se hacían que tenían más nivel que uno. Mentira. Al final a la mitad todos los votaron y terminamos graduándonos como 5, que éramos todos guajiros. Entonces, casi todos. A los 17 años conozco al padre de mi niño. A la edad de 19 años nos casamos porque yo estaba embarazada. Estaba estudiando licenciatura en química. En 3er año, el niño mío tuvo un tema de alergia que empezó a complicarse y tuve que asumir mi rol de madre. Por tanto, dejo la universidad y voy a trabajar. Creo que he sido una mujer muy luchadora para poder salir de allí y después becarme y tener unas lagunas cuando llegué a la escuela de arte tremendas, porque nunca había ido a un teatro, porque había visto muy poco cine, porque no había visto casi ni televisión. Y La Habana es un golpe duro. Allá en Oriente, mi esposo trabajaba en la fábrica. El sueldo no nos daba para todo. Tuvimos que venir para acá, a cambiar de vida, a ver si uno prosperaba. Mi casa se estaba cayendo. Mi mamá de lo único que se acuerda es que empezó a caer una cosita del techo y mi hermana todavía, aún cuando fueron los bomberos, estaba viva. Me dijeron que habían ido para un hospital y cuando llegó al hospital mi mamá estaba en cama y a preguntarme por mi hermana yo no sabía. Y estuvimos después mi tía y yo por todos los hospitales llamando para ver si encontrábamos a mi hermana y hasta que mi tía por último dice vamos a llamar a medicina. La extraño todos los días de este mundo. Todos los días de mi vida yo la extraño a ella. Cuando yo subí al escenario, me di cuenta que había algo dentro de mí que siempre había estado, que yo podía apartar todo, meterme en la vida de otra gente que no era yo. Y a partir de ahí empezar a sacar cosas que a Isabel Santos, sentada aquí o en la calle, no se le ocurriría. Empecé a vivir otras vidas. Me enamoré, pero no solo que me enamoré, porque sino que me seguí. Me embaracé. Después, como a los 9 meses, salgo embarazada nuevamente y decido dejármelo. Éramos una familia aparentemente feliz. Yo creo que he sido más discriminada por negra que por lesbiana. He sido discriminada de ambas formas. Negativa porque ahí dicen, la negra esa que se cree. O cuando había que cumplir un indicador en la empresa, pensaban en Adis como la negra que puede ocupar la plaza para que el indicador de discriminación baje. ¿No? Yo lo ocuparía porque tengo las condiciones, porque tengo los conocimientos. Mi director me da una indicación. Yo digo que sí, que voy a cumplir la indicación, pero que me muestren la evidencia documental que se requiere para este tipo de casos. Cuando no hay claridad de esos documentos, cuando no se me muestra
digo que no voy a ejecutar. A partir de ahí se genera un estado de rumor que termina en la propuesta de una sanción bastante fuerte, porque era la separación definitiva de mi cargo. Yo he sufrido muchísimo y lo único que me ha salvado como mujer es el trabajo y que con 54 años tengo un compañero maravilloso. Mi esposo a veces no entendía. Fue una etapa muy compleja que tuve que asumir con mucha fuerza para poder ser yo. No dejar de ser Teresa para ser Teresa, la esposa de un hombre. No seré la hija de, la esposa de, la madre de, la abuela de. No limitarán mi esencia, no domarán mi ser. ¿Cómo fue? No sé. Llegó el tiempo que para poder convivir con aquellos gritos, aquellos maltratos, aquellas cosas en aquel hogar que yo no sabía hacer y las tenía que hacer obligado, yo tenía que beber a toda hora. Días antes de parir yo tuve que coger a mi hija y irme porque el padre se emborrachaba. Terminaba en agresiones físicas, tuve heridas en la córnea, moretones, no sé cuánto. Llegó el punto en que yo hacía lo que él quería. Yo emitía mi opinión y era el cállate la boca. Tú eres una estúpida, tú eres una idiota, tú no sabes lo que tú estás hablando. Hasta que ya llegó un día y le dio un manotazo tan grande que se le inflamó la parte del hígado del niño. Llegó un momento en que el sacarle un machete o un punzón a una pared o a un objeto que está cerca de ti, me convertí en víctima. Al permitir que él me hiciera su víctima. Él era el que manejaba todo en la casa. Y si él decía sí, se hace. Si él decía no, no se hace. Entonces venían los golpes. Y ya él no le importaba gritar, no le importaba pegarnos, no le importaba decir lo que tuviera que decir. Quien me viola, lo único que recuerdo era que tenía el cabello muy canoso. Y yo lo veía en varias ocasiones dando vueltas por mi casa. Estábamos jugando a los escondidos y yo creo que él tal vez me hubiera estado vigilando. Violada 2 veces. ¿Cómo fue? No sé. Yo lo único que recuerdo es que yo estaba tirada al lado de una escalera, aguanté aquello, viví con aquello. Al cabo de los años me volvió a pasar. Tampoco tuve valor para reaccionar. Esa es mi gran realidad. Él sí sabía que tenía VIH. Cuando nos separamos, me entero, me hago la prueba y me diagnostican persona seropositiva. Somos distintas mujeres infectadas por el mismo hombre. Le daba por tener relaciones sexuales, que es lo más desagradable y asqueroso que hay en la vida. Él no tiene fin, él no tiene una parada. En un retozo con mi antigua pareja y mi hijo, me descubren una bolita en un seno. Al ir al médico, me dan la fecha de operación, porque no sabía para nada que era un cáncer. Lo viví en carne propia, que yo iba y me pasaba la mañana entera en un consultorio, y cuando me tocaba el turno, me decían, ¿tu dirección de dónde es? No, yo no te puedo atender porque tú tienes dirección de Oriente. Y yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para venir de mi casa al consultorio. Embarazada, yo tenía 4 meses de embarazo. Y no me quisieron atender porque yo no tenía dirección de aquí de La Habana. Yo era oriental, y como era oriental tenía que irme por Oriente. Pero mi mayor experiencia fue con la violencia laboral. Es algo que recibí de igual modo que se recibe una bofetada. Afectó mi salud, mi estado psicológico. No se puede trabajar cuando uno está presionado emocionalmente. Le diagnostican a mi madre la enfermedad de Alzheimer. Se me escapaba, hacía cosas horribles. Se me otorgó la jubilación anticipada porque yo no tenía quien la cuidara.
Era una locura, yo no sabía qué iba a hacer. La desesperación era tan grande que yo llegaba y me daba golpes contra la pared donde ella no me veía. Llegué a desear que ella acabara de morir porque yo no podía. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que se pueda ser tan egoísta? No comía, no dormía, no razonaba, ni pensaba que había un futuro, ni que había un más allá. No le tengo miedo a las enfermedades, no, pero que yo decía cáncer, yo tan joven. No tenía una cultura tampoco de la enfermedad. Mi hijo me dice, mamá, tienes cáncer, pero puedes vivir. Nos abrazamos y empezamos a llorar largo rato. En un momento determinado le dije, basta de llorar. Como pensar que estás enferma, que no vas a poder vivir, que no vas a poder hacer nada, que no vas a poder trabajar. No, eso es para las débiles. Y en estos momentos yo creo que llorar para mí sería no una muestra de debilidad. Mi orgullo no me permite llorar porque yo digo, no lloro porque ya yo vencí, ya yo estoy libre, yo soy libre. Ya yo no podía aguantar más la situación y decidí terminar. Empezar la vida de cero, con alguien haciéndote la vida imposible, cerrándote todo el paso que él pudiera, teniendo las niñas que tenía que atenderlas, dedicarles su tiempo. No sé cómo pude salir adelante, pero lo he hecho hasta hoy por ellas dos. Toda mi vida la he dedicado a formar mi hija. Ahora, de pronto, ella hace su vida profesional, es músico y ella ama a un hombre que vive en el exterior. Y se me va. Pero yo simplemente no podía dejar mis hijas al abandono, no lo podía hacer. Y que de cierta manera me siento culpable. Estuve en casas de amistades, en casas de familiares, en la calle. Cuando yo tenía 15 años fue que fuimos a la unidad y lo denunciamos. Y dijimos que nosotros le teníamos miedo y que no podíamos esperar a que él virara de La Habana. La imagen que él dio cuando él lo apresaron fue que fuimos nosotras las que le queríamos a él hacer daño y quitarle la casa. Actualmente yo vivo en un contenedor. Ahora estamos construyendo una casita de piedra, porque nosotros somos 4 en la casa. Y ahí vivimos todo el mundo juntos, ¿entiendes? Estamos todos juntos, porque usted sabe lo que es un contenedor. Mi casa tenía una pared, era la pared de una escuela. Entré en un litigio para poder arreglar mi casa. Cuando ellos fueron a inspeccionarla, dijeron que eso pertenecía a educación. Cuando le pedí a educación que viera lo que hiciera porque se me iba a caer mi casa, dijeron que pertenecía a la vivienda. Entonces, entre esa gran pugna que estuvieron por años, pues entonces un buen día se cayó. Como vivía mi mamá, las condiciones que estaba mi mamá, por todo lo que habíamos pasado, que yo perdí a mi hermana, estuve 13 años ahí albergada y nunca me sacaron de ahí. Y cuando me sacaron para un edificio que supuestamente es nuevo, en La Habana Vieja, en un 5º piso. Se olvidaron de que mi mamá no puede subir escaleras. A partir de ahí salí hacia un albergue y llevo 15 años ahí. Vivo bien estrecha con toda mi familia, en un espacio muy, muy chiquito, pero en ese espacio chiquitico he sido muy grande. Aunque uno pase trabajo aquí, pasa menos que allá en Oriente. Vinimos para acá fue para prosperar, no para volver como aquel que dice derrotado para atrás. Yo cierro la reja de casa de mi papá con candado y yo recuerdo que mi papá siempre tenía un galoncito de alcohol y yo empecé a regar aquel alcohol en aquella habitación. Pero era tanta la borrachera que yo no podía prender los fósforos. A partir de ese día, mi papá no quiso más que yo fuera a su casa. Mi papá tenía una imagen perfecta, por así decirlo. Él buscó la iglesia como pantalla, ¿no? Para entonces detrás estar haciendo lo que estaba haciendo. Este derrumbe marcó mi vida y la de mi familia para toda una vida. Y esto es una violencia. Vivir con mi tío es una violencia. Perder a mi hermana. Soy una sobreviviente de esta isla. Yo he sobrevivido a la violencia, primero de mi familia, a la violencia de la sociedad, a la violencia institucional. Yo creo que a la única violencia que no he sobrevivido
Las niñas él quería llevarse, le dije, no se vayan con su papá, está borracho, míralo cómo está. Y la mayor me dijo, mami, si no nos vamos con mi papá, te vas a seguir haciendo cosas. Yo no quiero que te haga más nada. Se fueron con el padre, me quedé muerta en vida. Y una noche de esas yo llego borracha. Yo empujé a mi mamá cayó. Fue una etapa muy difícil, muy difícil. Es muy difícil. Tener una madre de 93 años que necesita cuidados es muy difícil. Querer amar y no poderlo hacer libremente es muy difícil. Querer trabajar y ganarse un lugar en donde quiera que uno esté, aportar a la sociedad y que se les reconozca a uno el trabajo es muy difícil. Estar aquí haciendo esto es muy difícil. Viviré sin miedos. No me asustaré con el ruido que hace mi corazón cuando late rápido y fuerte. Yo puedo estar picando una cebolla y estoy pensando en esta mujer y la empiezo a ver y por qué habla y qué le pasa en su casa y qué le pasa con sus hijos. Nunca critico a mis personajes, nunca. Él empezó de que él quería la custodia legal de las niñas, porque si las niñas estaban viviendo ahí, están viviendo contigo, yo te voy a dar la custodia. Porque un papel no me va a quitar el amor que yo siento por mis hijas ni el que ellas sienten por mí. Fue un error. Eso me ha costado la vida, por así decirlo, porque apenas vivo. Todas las palabras van a ser mías. No hablar en susurros para que no sepan lo que digo. Diré sí o no, porque yo quiero. Mi voz tendrá la fuerza de la dignidad. Vivir tantas vidas, meterme en tantas pieles de tantas mujeres. Necesito vivir eso. Me cohíbo de hacer cosas por miedo. Yo para salir aquí tengo que salir con la niña porque me da miedo de que me vayan a parar al ver mi dirección y deportarme. Eso es violencia. Todos somos cubanos. Volví a poner un abogado para que volver a solicitar la custodia de mis hijas, porque yo dije, esto al final tiene que ser legal. Ahí en la sentencia, yo soy la peor madre que puede existir y él es el mejor padre internacionalmente. Que si hubiera una medalla para el mejor padre, pues según esos papeles hay que dárselo a él. No entiendo que un menor sí está en etapa de adolescencia, pero cómo no se pueden dar cuenta de que están manipulados o amenazados. Hay gente que están haciendo mal su trabajo o que no le importa o me duele a mí porque son mis hijas. Revisar las políticas, revisar a las personas que determinan las políticas públicas, a las personas que están dirigiendo muchísimos sectores donde hay mujeres. Hoy la mujer tiene algún conocimiento, tiene empoderamiento, pero todavía tiene como una pared imaginaria en la cual choca y no puede ser. Los valores en este país, los que ese periodo especial nos llevó a que cambiáramos tanto y lo que hemos arrastrado de momentos históricos del país que fueron en un momento, pero que no había que traerlos hasta acá, le ha hecho daño a la familia cubana, ha dividido la familia cubana. Hay que parar. Hay que parar. Desde puestos, desde posiciones donde pueden hacer mucho, no lo hacen. Donde yo siempre he tenido la traba es en vivienda. La única ayuda que he recibido es de Mariela Castro. Pero la entidad que tiene que resolver y llevar a cabo esa solución es vivienda y no lo hacen. Denunciaría a la oficina de vivienda de La Habana Vieja. No tengo miedo en decirlo. Ya llevamos 4 años luchando, esperando, sin ningún resultado, sin ninguna respuesta de nada, simplemente porque hay una ley que dice que al único que tenemos derecho a nosotras es a convivir con él. La casa fue herencia de su padre, él, y él es el único que puede hacer y disponer. No vale de nada 20 años de matrimonio de mi mamá, ni nosotras que tengamos derecho a algo. Hemos ido al gobierno, al partido, a la vivienda, a 1000 lugares, y no más de una vez. Y en ningún lugar nos han sabido dar respuesta. Me cohibieron de darme atención médica, porque cuando yo estaba embarazada la necesitaba y no me la quisieron dar. La educación para mi hijastro, que si no me muevo, tampoco me la dan. El niño me pierde el curso. Somos todos de Cuba. Que digan que uno es ilegal. Yo tengo guardado todos los documentos, pero ¿y mientras? El tiempo que yo pierdo con mis hijas, ¿quién me lo da? ¿Quién? Yo digo que hay muchas leyes
en este país. Y en este momento se están defendiendo montones de cosas válidas. Pero todavía en nuestra cuadra podemos sentir cómo golpean a un niño. Yo ahorita tengo 20 años, yo no tengo nada que temer de él ni nada. Pero la niña sí. Y con la niña es igual. Hasta que él no la toque, no le haga nada, la policía no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar a que él le haga. Para entonces ellos hacer algo. Eso no es ningún tipo de protección. Y están viviendo con el padre y él tiene la custodia. Pero ¿quién me da a mí que yo voy a tener esa tranquilidad de que ellas están bien? Le echaron 10 años. Pero ya a los 2 años estaba saliendo de paz, o sea que fue algo... Yo sé que ya dentro de poco ya le dan la condicional, pero el castigo de Dios o lo mata o lo arregla. Una mujer cuando es violada tiene que decirlo, tiene que buscar ayuda. Porque es como que una carga demasiado pesada. Es algo que no se puede explicar, que solamente una mujer que ha sido violada sabe de lo que yo estoy hablando. Yo perdonar a mi familia. Yo perdonar a mis maestros. Yo perdonar a todas las personas que me dieron golpe cuando niña. Yo perdonar a mis padres. Yo perdonar a mis amigos. Yo perdonar a la policía. Yo perdonar a todas las personas que me han tratado mal cuando he llegado a algún lugar y no me han atendido por ser diferente. Yo perdonar a todas las personas que no entienden, que no son capaces de comprender a personas como yo. Me encantaría una sociedad que parara ese sufrimiento. Sueños que yo quiero que se hagan realidad. Todavía sentimos que no tenemos esa igualdad ni esa equidad. No la tenemos. Y calculemos que si somos campesinas, si somos negras y si por alguna casualidad es lesbiana, menos todavía. Ayer le pregunté a mi maestra qué significa la palabra utopía. Dice que es como una fantasía, una quimera. Me propuse seguir viviendo, me propuse ser más fuerte, me propuse llenar todos los espacios vacíos que tenía, me propuse arrancarme rencores, perjuicios, tabúes y en todos esos espacios llenarlos de amor. Hoy soy una mujer nueva, hoy soy una mujer valiente, hoy soy una mujer capaz de enfrentar mi diagnóstico. Hoy no dependo de un hombre para ser feliz. Hoy dependo de mí misma para ser feliz. Yo soy muy positiva, soy un poco sentimental, pero soy muy positiva. Tengo hecho la Caridad del Cobre, que es muy amiga mía, es mi madre. Siempre me alerta, siempre me dice, este es el camino, porque tú tienes unos ojos que siempre están viendo lo positivo. Cuando yo sea una mujer felicísima, todas las niñas, también las de ojos tristes, van a ser igual que yo, para desear que la igualdad deje de ser una ilusión, un sueño, una utopía. Rehacer mi vida, empezar y sanarme, que es lo más importante. Una vida nueva, un nuevo camino. Voy a seguir logrando cosas. Yo pienso que alguna vez yo voy a ser feliz aquí, en la capital. ¿Cuándo? No sé, pero pienso que voy a ser feliz. Porque para eso que yo estoy luchando, para que mi familia tenga un futuro mejor. El día de hoy yo soy muy buena hija. No es pagando la culpa, porque yo digo que la cuota de culpa ya la pagué. Pero trato de ser una buena hija para el día que ella no esté y yo estar en paz conmigo misma. Ya empezaba a bajar de peso, ya me veía, ay, qué linda, ya me interesé más en pintarme, en arreglarme, en acomodarme el pelo. Ya cuando vi que empezaron a piropear me dije, yo sí puedo, tengo esperanza.
He tenido mis novios, pero el que vive en mi casa conmigo oficialmente es él porque ya yo tengo mi privacidad. No se lo he dicho y ahora se va a enterar. Una mujer increíble que todos los días me está poniendo retos. Amar es ese momento de estar junta que desconectas del mundo, que no tiene que ver con nada, que solo somos ella y yo. La necesidad de amar es algo que no se separa de mí. A veces escribo. He tenido un amor intenso, muy lindo, que lo disfruté, que lo viví. Yo tengo esa hija el día de hoy porque la doctora, no sé cómo lo hizo, no sé cómo lo logró, pero ella fue la que me hizo mi inseminación. Mi hija es una niña bella, hermosa, preciosa, inteligente, amorosa. Si me dices ahora un deseo, yo quiero estar acostada en la cama con mis 2 hijas. Es lo que yo quiero. O escuchar que ellas me digan, mami. Puedo caminar con el dolor. Es una mochila que llevo, que pesa que no te puedes imaginar. Pero yo tengo una fuerza tan grande. Yo levanto la cabeza, yo sigo. Hay que abrazar la vida. Y como mujer sí la abrazo. De lo contrario no sería yo. Eres el viento inconstante, veloz impaciente, caricia de brisa. Eres la bruma en la noche, la estrella de paso, la sed y la prisa. Eres silencio remoto, dolor escondido, fogata encendida, luz y penumbra en el tiempo, fantasma que llega, labio que suspira. Eres la lluvia y la hierba, la vida que pasa, calor que vacila. Eres mirada tendida, distancia insalvable, sol del mediodía. Eres la luna y la aurora, la espuma en la arena, la pena prendida. Eres promesa de nube, la calle mojada. Son tantas las pérdidas, incluso hasta lo profesional. La vida ha continuado y yo he continuado con la vida. Y la hierba, la vida que pasa, calor que vacila. Eres mirada tendida, distancia insalvable, sol del mediodía. Eres la luna y la aurora, la espuma en la arena, la pena prendida. Promesa de nube, la calle mojada, la almohada vacía. Quiero que si tengo vida, si Dios me va a dar la vida, quiero luchar por ella. Igual si me la va a quitar, que me la quite rápido. Pero como yo sé que no me la va a quitar, yo voy a vivir. Y aquí estoy.